Muy buenas, gente. ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas otra semanita más a otro territorio yermo. Y hoy venimos con las recién salidas novedades de esta semanita. Pero lo más importante, hoy sí que tenemos por aquí al señor Carles. ¿Qué tal, Carles? Buenas, me tenéis de milagro, que me ha costado mucho despertarme esta mañana. Que hoy es miércoles, ahora es viernes, pero es miércoles en nuestra realidad paralela. Y ayer fue cuando estuve de viaje y volví a las tandas de la madrugada para aprovechar de como hay un vuelo que vuelve de París a las 10 de la noche. Claro, muy bien, para no tener que pagar una noche de hotel en París, que es carísimo, la verdad. Y estoy reventado, porque además, claro, si vas de la noche, se supone que tienes que esperar bastante en el aeropuerto, ¿no? Porque una vez has acabado ya las reuniones, ahí te puedes quedar en París a ver algo, pero sí, da un poco de pereza. Ahora, cuando es de noche y tal, y si estás solo, además, si vas con gente todavía te apetece. Tomas algo, haces algo, ¿no? Un kebab o algo por allí. Sí. Y además la terminal 3 de Charles de Gaulle es una mierda, o sea, no hay absolutamente nada. Hostia. O sea, se puedes tomar un café, hay una cafetería solo y no hay nada más. Joder. Y eso, pero bueno, ahí está. Entonces, lo más interesante de todo, ¿qué tal las reuniones con las editoriales? Cuéntanos lo que nos puedas contar. No puedo contar mucho, nada, o sea, no puedo contar nada, solo que firmamos dos cosas muy, muy guapas de Glénat, que intentaré que al menos una de ellas esté en el segundo cuatrimestre. O sea que en breve, en un mes máximo, porque a finales de marzo me gustaría anunciar el segundo cuatrimestre. Y luego por la parte del CUR también había 3 o 4. Afianzamos lo que dijimos la semana pasada de que serían los títulos de Aquilón que saldrían. Me confirmaron que ya vuelve Elfos y Enanos en Francia. Y bueno, un par de cosas que llegan top 6 y no se podían contar. Pero igual esto de Elfos y Enanos también lo era, pero... La cuestión es, ¿vienes contento? Sí, muy bien, muy Pues, guay. Pues si tú vienes contento, estaremos todos contentos. Y las cosas de ciencia ficción, pues ya también apalabramos un par de cositas que seguro que molan. Guay. Pues muy bien. Lamento no poder decir muchas cosas, pero claro, hasta que no está firmado y pagado, no se puede confirmar nada. No, y a ver, y ya irán saliendo, ¿no? Sí. Lo que más importa es eso, si salió todo bien y si tú estás contento, pues ya está. Después ya iremos publicando lo que se fue comprando ahí. No, la pena es eso, ¿no? Que hay muchas cosas que ya están pilladas por otros editoriales y que dices, ay, con lo bien que quedaría en el catálogo de Yermo, pero bueno. lo importante es que acabe publicándose, está claro. Bueno, hoy hablaremos un poquillo de las novedades que salieron este jueves, o sea, ayer. Y también hablaremos de por qué hubo unos pequeños retrasos, eso lo hablaremos después. También tenemos otra entrevistilla que hoy venimos con Víctor Santos, que recién salimos ayer Cassandra, entonces le hicimos una entrevistilla y al final, como siempre, contestaremos las preguntas de este programa anterior. Así que vamos con las novedades. Las dos novedades de esta semana, como ya pudisteis ver en redes sociales y estos días en las librerías, fueron tanto Piluca como Cassandra. Los dos cómics de producción propia, ya sabéis, de Rossi y el señor F. Piluca. Esa historia basada en una experiencia de la guionista, de Rossi, que está súper bien. Y después Cassandra, de Víctor Santos, que es un festival oriental que bueno, al final, también lo he dicho, tendréis la entrevista con Víctor Santos, que hablamos también un poquillo de sus referencias y todas esas cosillas, pero
que sepáis que ya está en las librerías para que corráis a buscarlas porque son una pasada. Dejaré... Y que no olviden, perdona, que es el Salón de Valencia y que estará José firmando Piluca en varios sitios. En nuestras redes tienen todos los horarios. No estará solo José, también estará Nacho Daniel Tomás, Ingras, y también va el guionista, ¿no? de Tierra Quemada. Armando Wilbur, que es el guionista de Tierra Quemada, y de Gras, se llama Sandra, en la fe de bautismo. Bueno, no está bautizada en el registro civil. También está. O sea, en nuestras redes hemos puesto todos los horarios y todos los stands en los que estarán. Así que como es esto, ¿no? Como hay este delay entre que grabamos y la realidad, a veces se nos olvidan estas cosas. Sí, la verdad que sí. Poder anunciar pronto nuevas firmas de Víctor. Estamos hablando con algunas librerías y nada, y nuevas firmas de José. Así que lo dicho, gente, ya sabéis, pasaros por las librerías, echar un vistacillo, que seguro que os va a gustar. De todas maneras, tenéis vídeos para echar un vistacillo al formato y todo esto en las redes sociales. Y en la página web estará también subido un primer vistazo en cada página del producto. Así que, otra cosa que no es buena noticia fueron los retrasos que tuvimos en la salida de este mes. Como ya sabéis, tendríamos más salidas para este mes, pero solo salieron estas 2 novedades y ahí las malas noticias siempre las sacarles. Así que... Esto viene porque hay un bocazas que hace una semana o 2 semanas dijo, uy, es que en 2025 hubo muy pocos retrasos. Pues mira, ahí lo tenemos. Bueno, realmente fue que, íbamos muy justos con las entregas de estos libros. Y nosotros tenemos que entregar siempre los libros el jueves anterior a la salida a la venta como máximo. Y hubo un problema no sé si fue la recepción de cartón, me parece, con el que se hacen las cubiertas. Y entonces la imprenta ya fue tarde en todo y no llegó a entregar. Lo bueno es que el lunes sí que entregó ya el Lindsay Malone y Recursos Inhumanos. Y en principio... Cuando estamos grabando esto, que es miércoles, hoy tienen que entregar Atalanta y el otro, no me acuerdo cuál es. Y Maestros Inquisidores. Y Maestros Inquisidores. Entonces, se habrá retrasado una semana a la venta, que tampoco no es... Sí, saldrán el próximo jueves 5. Esto hará también lo que llamamos siempre el pequeño tsunami de retrasos, ¿vale? Que reorganicemos un poco las salidas que estaban planificadas. Porque al pasar esto a marzo, que son 4 títulos, no podemos sacar tantos títulos en marzo para no colapsar un poco no solo el sistema de librerías y tal, sino también el propio. Entonces, había títulos que en el planning que propusimos a principios de año estaban planificados para marzo, que pasarán a abril. Que esos serán Guerras de Dragones número 1, Aqua Blue y Los Hermanos Rubinstein, que se retrasarán, digamos, a la primera o segunda semana de mayo. De abril, perdón. Abril. Sí, perdón. Y ya está. O sea, eso también nos permite, pues ahora en este mes, sacar las reimpresiones de Aqua Blue 2 y 3 para que podáis seguir la serie, la gente que no la conocía todavía. Y para toda la gente que nos pregunta, este mes también entrarán las reimpresiones de 2 de la Sabiduría de los Mitos, que eso nos lo habían preguntado la semana pasada, que yo más o menos respondí, pero ahora sí que ya está seguro porque ya está en imprenta, que son Jasón y Heracles. Y de cara a abril tenemos planificado la reimpresión de la Ilíada, que es el que está agotado también. Y el primero es la Serpiente y la lanza. La Serpiente y la Lanza, que también está agotado. Y el primero del Trono de Arcilla, que como ya va a salir la serie, el volumen 3, vamos a reimprimir el 1 que está agotado. Y el 2 seguramente también lo redistribuiremos para que la gente, como hace 10 años que no sale el libro, entendemos que habrá 50.000 lectores que no lo conocen. Que habían nacido, pero que no conocen la serie. Entonces sí que la reimpresión
será el momento para que la conozcan de nuevo y no sacarlo todo el mes que salga el 3, porque no darán el abasto a comprarlo, ¿no? Con todas las novedades guapas que he dicho que... Es que hay una que es muy guapa de Elena, que la gente va a flipar, porque nos lo han pedido mucho y muchas veces cuando decíamos, vamos a anunciar una cosa de este estilo, mucha gente decía, ese, estoy muy contento que me la hayan dado. Bueno, perdón. Y por cierto, también que no lo comenté en el programa anterior, pero que lo sepáis, porque ya hubo varias personas que lo sacaron también por redes, que sacamos un par de packs de trackers, el Dios Serpiente y la Wei, que están muy bien para el que no los tenga, aprovechar porque tienen un precio muy bueno y son 3 historias que tienes que tener sí o sí. Entonces, pasaros por las librerías, si no lo tienen, pedírselo, porque ya te digo, vienen en un pequeño pack de 3, son 3 volúmenes cada pack, y eso, trackers, el Dios Serpiente y la Huawei. Así que pasaros por allí y aprovecharos. Que sí, aprovecho para que había gente que preguntaba, ¿haréis más packs? Pues no sé qué, no sé cuántos y tal. Los packs se hacen, los hacemos nosotros, la otra gente lo hará los hacemos de 2 formas, también en la leche, o bien cuando es una serie larga, como un pack de iniciación, ¿vale? Como para que la gente tenga un incentivo para empezar esa serie, ¿no? Ofreciendo los 2 primeros números o 3 primeros a un precio más barato. O en este caso, cuando son series completas, es porque el contrato está a punto de vencer y si no, lo que no se ha vendido, pues se va a destruir, ¿no? Entonces, sacamos esto para que la gente tenga la oportunidad de, antes de descargar los libros, de echarle un vistazo si le interesa o no le interesa. Eso quiere decir que los packs que hay están todos distribuidos, no quedan distribuidos ya nada. Entonces, lo que hay en librerías es lo que hay. Que la gente no se lo piense. Claro, lo dicho, la semana pasada lo tenía apuntado para comentároslo y la verdad que se me pasó. Así que queda dicho. Sí, también, y no son muchos, la cantidad que se hace son 100, 150. Pero tampoco es que sea una no, creo que estaban vi algo de 31 con algo, ¿no? Es como así, pero son 3 libros, pero pagas 2, más o menos. Sí. Está muy bien, gente. Está muy, muy guay. Así que nada, por aquí el tema de novedades y vamos a ir ya directamente. Mira, te interrumpo porque me gusta interrumpir, más que nada, porque me da la sensación de poder. No, pero aprovecho porque hay mucha gente que ha descubierto a Delac, al dibujante, a través de sus últimas obras. Es que en Twitter salió gente que estaba hablando del autor y me he acordado ahora. Delac lo han conocido sobre todo por Nottingham y por Hawkmoon, ¿no? Hawkmoon ha funcionado muy bien y tal. Y ahora, cuando han visto Dios Serpiente, han flipado bastante. Hostia, es el mismo dibujante y tal. Y aprovecho para recordar que también tenemos un western de este dibujante que se llama Sonora, que es una historia muy, muy chula. Está muy y nada, que se acuerden que también... Y que también está metido en las guerras, en las tierras de Ram. Sí, está haciendo muchos storyboards y cosas así. Es un crack. Yo me acuerdo cuando viniera Lereculei a Barcelona, sí. que lo hablábamos, ¿no? Y digo, joder, ¿quién podría venir y tal? Y yo me acuerdo que te dije, hostia, que venga Delac. Es que es muy top. La verdad que puedes entrar en sus redes sociales y ves los dibujos que tiene y las ediciones que hace francesas de Nottingham son una pasada, la verdad. Es muy buen dibujante. A mí es uno de los que más me gustan, la verdad. Pues bueno, inciso para hablar de este autor. Así que ahora sí, vamos con la entrevistilla a Víctor Santos y nos vemos ahora con la sección del señor. Pues aquí estamos, gente, con el señor Víctor Santos para hacerle la entrevistilla, ya que ayer jueves salió Cassandra, el último cómic y primero publicado por nosotros. Así que vamos a aprovechar y robar un poquito de tiempo aquí a Víctor. Y nada,
¿Qué tal todo, Víctor? ¿Qué tal el proceso de la salida de este cómic? ¿Cómo llevas la vida? Bien, guay, la verdad es que este fue un poco así agónico en su momento porque parecía el pobre maldito, porque, bueno, pues toda la movida que hubo en su día con FC y eso, y bueno, y estuvo muy guay porque Carla se acudió al rescate y bueno, la verdad es que fue un poco también volver a trabajar en él un poquito para, bueno, pues para adaptarlo al formato bueno, pues a las condiciones y a la manera en que edita Yermo, que la verdad es que es muy buena. Y además Carles y yo ya nos conocíamos hace mucho tiempo, o sea que muy contento. Yo creo que ha quedado un libro muy chulo y espero que a la gente le guste. Tengo que decir que cuando me lo dijo Carles, que íbamos a sacarlo, yo creo que no sé quién de los dos estaba más emocionado. O Carles por decírmelo, o yo por recibir la Ah, qué noticia. bien. Ah, me alegro, me alegro. Dije, joder, guay, guay. La verdad que muy guay. ¿Por qué? Un pequeño resumen, ¿vale? Si puedes, porque claro, resumirlo es muy complicado, pero para quien no te conozca, que será un hereje en el mundo del cómic, Ujú. o alguien que está empezando, ¿quién es Víctor Santos y cómo llega hasta este punto? Pues bueno, ahora cada vez que tengo que hacer un resumen tardo más porque ya llevo más tiempo. Y hace tiempo que dejé de ser joven promesa, aunque en mi cabeza no ha cambiado demasiado todo. Porque sigo haciendo un poco el tipo de historias que me gustan. Yo, bueno, pues empecé a hacer cómic hace casi, bueno, sí, yo creo que casi a 20 años a un nivel profesional. El primero en España con una obra que además se reeditó hace poco, Los Reyes Elfos. Y luego empecé a publicar en el extranjero, al principio en Francia, luego y sobre todo en Estados Unidos. Con una trayectoria también un poco inusual, porque siempre me ha gustado mucho más el cómic de género o el cómic de autor, entendiendo cómic de autor como no necesariamente ya sabes, el típico los premios y el autor más Ujú. independiente, sino autor como de, bueno, pues que son personajes míos o creaciones mías hechas por mí o en colaboración con guionistas o con dibujantes, pues ves en Estados Unidos cómics como Filthy Rich, Violent Love, Bad Girls. Y luego de vez en cuando, pues tanto en Estados Unidos como en España he intentado sacar de vez en cuando historias en las que yo soy el creador completo, pues como en Estados Unidos con los libros de Polar y aquí en España con pues cómics como Intachable, los propios Reyes Elfos que he mencionado, Rashomon y en el caso que nos ocupa hoy, Cassandra, la mano izquierda del diablo, que es el último proyecto un poco, pues ya te digo, de los que me apetece de hacer de género, que en este caso, pues bueno, pues mezclando un poco cosas que me encantan y que siempre me han gustado en mi trayectoria, como el thriller, las artes marciales, el género negro y muchísima influencia de la cultura asiática, como la japonesa, la china y ahora recientemente la coreana. Y bueno, pues aquí estamos con una nueva obra a mi estilo. Sí, yo tengo que decir, cuando hablé de ella, creo que fue en el programa anterior, que dije, o sea, lo que ves a primera vista sí que te llaman mucho a cosas como Kill Bill, ¿no? Tipo venganza y todo esto. Pero no sé si es ida de olla mía, pero vi un punto de Star Wars que Ah, dije yo, que dije yo, ¿seré yo? Y además lo dije en el vídeo, dije, cuando lo leáis, gente, ya me lo pondréis. Porque sé que suena raro, pero yo tuve una impresión que dije, mira qué guapo esto, ¿eh? es por la amputación de brazos, porque eso es una cosa muy de Star Wars. Yo por la... bueno, es que no voy a hacer spoiler, Sí, sí, gente. no es Bueno, spoiler, sí, sí. claro, Pero ya lo veréis y ya me diréis. Y cuando pase un tiempo, volveré aquí con Víctor y le diré justo ya, exactamente ya. dónde lo vi. Pues no sé por qué decirte, porque no soy especialmente fan de Star Wars, cosa curiosa. O sea, me Ostras, gustan sí. obviamente las películas, las he visto. Pero no soy lo que sería un fan de Star Wars, como muchos de mis compañeros, ¿no? Y Ujú, amigos del mundo del cómic que son hiper mega fans. Pero sí que es verdad que me pasa como también con Tarantino, que también me gusta, y es una comparación muy sencilla y muy claro. accesible. Pero me pasa en realidad que como con Star Wars soy fan de las mismas cosas y de las influencias que a Tarantino le han formado como autor. Y con Star Wars yo creo que pasa lo mismo, que no siendo yo un fan,
todo el tema de la influencia de del cine de samuráis que tiene, no, o sea, no es raro que a mí lo que más me gusta de Star Wars sea, por ejemplo, lo de los Jedi, Sí, que no deja de ser historias de samuráis. claro. Entonces yo creo que toda esa influencia oriental, bueno, oriental, asiática de Star Wars, más de, pues, de los samuráis, las artes marciales, yo creo que es algo que tenemos en común. Y bueno, y los arquetipos, además, los arquetipos del cine de artes marciales, en este caso, en esta historia, que es el de el luchador manco o el espadachín manco, que es un tópico y un cliché, pero que forma parte de la cultura del cine y bueno, de la literatura y de los cómics y de los mangas de artes marciales, pues creo que es una cosa que tenemos en común. Sí, que funciona muy bien, la verdad, ¿eh? A mí Sí, tengo que decir, porque no lo dije antes, que la obra me encantó. Ya me la leí un par de gracias. veces y está muy chula, muy, muy chula, la verdad. Vale, ¿qué o si notas diferencia de los lectores, tú que publicaste tanto aquí como en el extranjero, en lo que o tomas de diferente forma un cómic que vas a publicar aquí o un cómic que vas a publicar fuera? Hombre, es diferente ya, para empezar, en el sentido de que cuando escribes en inglés, cuando he escrito para afuera yo, o cuando Mm, escribes en castellano, ya tu manera de aproximarte a las historias y a los diálogos y todo es diferente. El cambio del idioma en los cómics de Polar, por ejemplo, bueno, eran de espionaje y eso, pero bueno, pero tiene un acercamiento mucho más seco, más crudo a la manera de escribir que es un poco se acerca más al inglés, que es un idioma también que para un español le resulta también como muy seco y muy árido. Y lo bueno que tiene escribir en tu propio idioma es que puedes jugar mucho más con el lenguaje, ser un poco más poético, en cierta manera, jugar más con la manera de hablar de los personajes. Entonces, en esta historia, por ejemplo, siendo una historia ambientada en la actualidad, sí que me he permitido, por ejemplo, jugar mucho con la manera de hablar de los personajes, que en cierta manera es un poco artificial, es muy como de casi de novela de fantasía o de novela, o bueno, o de novela, volviendo a las artes marciales, esta manera de hablar de las historias de artes marciales, que son como muy solemnes, ¿no? mm, Entonces, es una cosa que te permite el idioma, que está muy guay. Pero por otro lado también, yo creo que el lector es más, yo creo que lo bueno que tiene ahora, dentro de las cosas buenas de la globalización, que tiene sus cosas malas, es que todos compartimos un poco las influencias culturales e incluso es muy accesible ahora, pues eso, el cine de otros países, incluso para la gente de otros países es muy accesible también nuestros propios cómics o nuestras propias películas. mm, Entonces está guay de que todos compartamos esa especie de, en cierta manera, de influencias culturales y creo que y este tipo de historias que yo intento que sean, aunque hechas desde el punto de vista de alguien de aquí, que sean en cierta manera globales, en cuanto a que puedas empatizar con ellas, da igual que si eres un lector de eso, pues de Asia o de Europa o un lector americano. Y que en ese sentido compartamos todos un poco ese tipo de influencias, porque todos hemos compartido, por mucho que seamos de muchos países, incluso aunque no seas un gran fan de la cultura asiática o de los cómics, pero todos conocemos personajes parecidos, todos hemos visto una peli de Bruce Lee o una peli de Kung Fu o hemos visto alguna peli de yakuzas, entonces está guay también poder tener esa especie de complicidad con el lector también, que es también por lo que me gusta mucho el cómic de género. mm. El jugar con arquetipos que todo el mundo conoce y a partir de ahí también un poco aportar mi propia visión o incluso subvertir las expectativas de una persona que conoce pues una historia de artes marciales y a lo mejor se espera lo que va a pasar y entonces yo a lo mejor juego un poco con eso. Ujú. No sé, la verdad que sí, que es lo que dices tú. Ahora la globalización tiene sus cosas malas, pero también tiene sus cosas buenas porque, por ejemplo, ahora que está tan de moda, ¿no? La cultura asiática y todo esto. Claro, yo me acuerdo que de pequeño veías los mangas y los animes y parecía que eso era todo lo que aportaba, ¿no? Claro, claro. En cambio, ahora ves que puedes acceder a mil cosas que te cambian completamente la Sí, sí. visión, ¿no? Sí, como autor además también tú eso puedes incorporar al final. Yo también me gusta, yo creo también, todos buscamos nuestro estilo. Realmente los autores no reconocemos nuestro estilo. Si todo el mundo me dice, no, tus cómics enseguida se nota que son tuyos. Tienes un estilo muy reconocible, pero yo, por ejemplo, no lo percibo, no pienso que sea ni siquiera muy original. Pero yo creo que también cómo utilizas tú los recursos de las diferentes influencias y las culturas que te han formado es un poco también lo que hace tu estilo y lo que hace especial tu obra.
Entonces, aunque sea una historia con muchas influencias temáticas de la cultura asiática, sin embargo, la manera de contarla, la manera de los personajes, incluso la narrativa, las Sí, sí que viñetas, cambia, sí. claro, es Y diferente, se ¿no? nota que es un cómic, o sea, se nota que es un cómic tuyo. Yo entiendo muchas veces a autores y más que guionistas, dibujantes que acaban un cómic y cuando lo vuelven a ver, te dicen, "Ah, Eso es universal. ya no me gusta mucho, aquí esto y lo otro", ¿no? Entonces, claro, Sí, yo sí, sí. entiendo lo que dices de que un propio autor a lo mejor no reconoce o no cree que tenga tanto su estilo porque ve a lo mejor las referencias que puedes llegar a coger subconscientemente, ¿no? De Claro, cosas que claro. te gustan, que siempre aporta, porque yo siempre lo digo, eh, todos, eh, todos en el que estamos en algún punto del arte, yo por ejemplo pinto figuritas y cositas así, todo lo que tú haces viene precedido de referencias de otras personas. Claro. Aunque pienses, "Buah, este toque se lo voy a dar", subconscientemente puede que venga por eso, que no está mal. Al final creas tu propio estilo de mucho o de influencias de muchos otros, ¿no? Sí, Pero sí. sí que ahí, créeme que cuando coges un cómic tuyo, dices, hostia, aunque no sepas nada, te enseña una imagen y dices, esto es Víctor. Pues sí, sí. Me alegra además porque a día de hoy yo creo que es más importante que nunca el tema de que reconozcas a alguien y veas incluso cuando se sigas un autor y veas su evolución y veas cómo también le va afectando su propia vida y bueno, y lo que pasa en el mundo, obviamente, y lo vea reflejado en su obra. Yo creo que es algo muy bonito de ver también. ¿Con qué disfrutas más? ¿Diseñar los personajes, escribir el guión o ponerte a dibujar como tal, ¿no? Como sería el diseño de páginas y todo esto? Mm. ¿Qué es lo que más disfrutas de la obra? Sí, yo creo que, y pasa a mucha gente, los primeros pasos son los más bonitos. Ese momento en el que todo es posible, todo está abierto a posibilidades, es como, o sea, es como una promesa de lo que va a ser. Y es lo más bonito porque es una promesa y no es, pones, son tus expectativas. Y voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, y voy a meter esto, y voy a meter lo otro. Y eso es muy guay, cuando estás creando un poco el universo, los primeros bocetos de los personajes. Y eso, luego te pasa que eso, que de pronto tienes que pasarlo a papel, tienes que darle una estructura a la historia, y eso ya es más duro, aunque también es muy divertido. Y con el dibujo pasa algo similar. A mí me encanta lo que es la concepción de la página. Trabajo cada página como un desafío y como un juego también. Entonces me encanta buscarle la vuelta a que sé que tengo que contar algo. A veces tienes que contar algo muy simple y buscarle la vuelta a hacer una composición y una manera de colocar los personajes y los diálogos, incluso que tú sepas que sea atractiva para la gente que lo lee y a la vez sea clara y sea legible, ¿no? Tampoco Mm. hacer que algo tan rebuscado que luego la gente no sepa dónde empezar a leer. Y encontrar el equilibrio entre esas dos cosas me parece súper divertido y súper obsesivo porque es una cosa que me... Y bueno, pues tú que conoces mi trabajo sabes que es una cosa que le doy muchísimas vueltas. Y Sí. luego ya, pues en tintar, aunque en tintar también me gusta mucho porque también haces pequeños descubrimientos durante el entintado. Luego, claro, luego la parte final de trabajo, la tinta, el color, tiene partes muy mecánicas y muy laboriosas que se hacen un poco cuesta arriba. Ya estás deseando verlo. Pero también es Sí. bonito porque vas viendo cómo el cómic se va haciendo algo real, que cómo se va convirtiendo en algo. Y entonces ya como que los personajes, incluso cuando, cuando lo rotulas o bueno, en este caso también te manda la rotulación, el diseñador, y ves que el personaje tiene el bocadillo y habla, es como que ya es de verdad. Entonces, aunque las partes finales suelen ser muy pesadas y muy laboriosas y muy de, por favor, te llevo toda la mañana seleccionando colores, ¿no? Ya. O pintando ventanitas. Es bonito también las partes últimas cuando ves que realmente lo que tú tenías en la Se ha cabeza cobrado vida, y ¿no? exacto ha cobrado vida. Es bonito también eso. ¿Y te sigues emocionando igual cuando finalizas una obra ahora que antes? ¿O ya estás en modo, no lo disfruto tanto porque a lo mejor ya estoy pensando en lo siguiente? ¿Sabes? Y a lo mejor antes como hacerlo una era algo a lo mejor tan especial que no sabías si podías hacer más, ¿no? Que lo disfrutabas de otra manera.
Yo creo que en los trabajos como este, como el de Cassandra, que son cosas un poco que nacen de mí, de que yo los quería hacer yo y son mis historias, sí que yo creo que conservo ese entusiasmo. Aunque pasa también lo que dices tú, que además creo que me tiene que llegar el libro ahora o mañana. Sí, a Eh, mí me llegó, bueno, ayer. Perfecto. Gente, esto lo estamos grabando a martes, Bueno, aunque lo claro, sí, veáis el viernes, claro, entonces ellos lo lo ven el tendré, viernes. efectivamente, efectivamente lo Claro, tendré. Y pero a mí seguramente lo tendré. Ah, qué chulo. Se- me llegó ayer, súper chulo. mm, Hoy martes, si pasas por las redes sociales de Guillermo, creo Ya está. que lo enseñé un poquito por encima. Entonces, Ah, muy qué chulo, bueno. quedó muy, muy guay, la verdad. Pero seguro que a esas alturas ya habré pasado la euforia de que he recibido el libro y ya es cuando empezaré a ver los errores de, esto lo habría cambiado, no sé qué. Pero yo creo que esa euforia es más cuando ya lo estás acabando, eso cuando lo que te contaba, cuando ves las pruebas de rotulación y de diseño y ves que el Mm. libro se va a publicar y va a ser muy chulo. Y entonces ahí estás un poco con esa euforia de que se ha hecho de verdad. Luego haces Y otros trabajos más de encargo. Tienen ese concepto de fechas de entrega que estoy cansado, ya a ver si lo acabo. Pero aquí se conserva, por suerte. a ver, eso está guay, porque Sí, sí. si Por eso pierdes los eso, hago yo creo también. que Claro, claro, claro. claro, yo creo que si pierdes eso puedes perder mucho de lo Sí, que hace sí, especial estas obras, ¿no? claro. Y, ¿cómo sabes que una de o qué idea es la que merece la pena convertir en cómic? Porque gente como tú seguramente tenga muchas ideas, seas tan creativo que diferenciar las que son buenas a las que no será un poco complicado, ¿no? O con el paso del tiempo eso mejora y ya sabes cuál descartar 100%. Pues mira, muchas veces no es tampoco cosa tuya. A veces es cosa de las circunstancias, porque yo tengo eso, pues lo que dices tú, yo tengo en el ordenador y tengo libretas también con ideas. Y tengo básicamente una carpeta de proyectos en desarrollo, que se llama así, y cada vez que tengo una idea, anoto todo lo que puedo, incluso hago diseños, hago todo lo que se me ocurre en ese momento y lo meto en esa carpeta. Y a veces esa carpeta puede estarse una década, ¿sabes? Puede estar un montón de tiempo. Y a veces puede surgir un proyecto de inmediato de ahí. Pero me gusta tener siempre como una batería de proyectos por si acaso surge la oportunidad de trabajar, especialmente en el mundillo que te contaba de la creación propia, que en la que a veces es muy difícil encontrar un editor que te publique porque está más interesado en sacar cosas de una franquicia o de unos personajes muy conocidos. Entonces es bueno tener eso para cuando alguien te diga, oye, estamos buscando cosas de tal tipo o tal tipo. Entonces tú rebuscas ahí en tus archivos y les mandas. Entonces, a veces no es tanto lo que a ti te gustaría hacer, sino lo que tienes oportunidad de hacer. Y por eso yo tengo un poco ese archivo. Es una cosa que recomiendo mucho a los autores que quieren hacer este tipo de cosas. Y en este caso fue un poco así. Yo lo cuento en el libro que esto originalmente fue un proyecto bueno, sigue siendo un proyecto para una serie de televisión que desarrollé con un director japonés y un guionista británico. Y teníamos la idea de en algún momento hacer un cómic, aunque originalmente no era o sea, un proyecto. Pero entonces, claro, había hecho mucho trabajo yo de investigación y de diseño de personajes. Entonces, cuando surgió la oportunidad de hacer un cómic, dije, anda, es una buena oportunidad porque además me apetecía, llevaba mucho tiempo sin hacer una historia de acción y entonces apareció ahí. Otra vez también pasa que lo empiezas a trabajar tú por tu cuenta porque básicamente no te puedes quitar la historia de la cabeza. Y Sí, sí. entonces necesito hacer un exorcismo. De hecho, tengo una historia que se me ocurrió en su momento que prácticamente tengo abocetado el TVO entero. Ostras. Básicamente porque pues tuve un par de semanas libres y eso, y es que me hice todo entero porque dije, si esto lo acabaré entintando, si esto lo sacará alguien, o si un robot en el futuro me lo terminará, no sé quién porque no sé quién dibujará en el futuro. Pero yo me lo necesito sacar, necesito exorcizarlo, porque si no, solo voy a estar pensando en eso y no voy a Sí. integrar en sociedad. Entonces, a veces también pasa eso, que no lo puedes evitar. ¿Y qué tipo de historias, no? Sé que esta es una pregunta muy típica, pero sí que me interesa saberlo en tu caso. ¿Qué tipo de historias crees que aún no contaste que te gustaría contar? Mm. ¿No? Porque lo que dices tú, mucho cine negro, Sí, sí. acción, investigaciones, muchas cosillas así, pero
que digas tú, ostras, me gustaría, pero no tuve la ocasión de Mm. meterme en esto? Pues mira, es curioso porque eso, te cuento que me gustan mucho los géneros, sobre todo especialmente porque, aparte visualmente me gustan mucho, pero me gustan mucho estos géneros como la novela negra y la acción, porque suelen ser géneros que hablan mucho sobre la moralidad de los personajes. Esta historia, la de Cassandra, es una historia sobre la venganza y tiene peleas y tiene Mm, personajes así como eso, pues como muy de cine de artes marciales, pero en el fondo yo quería hacer una reflexión sobre la inutilidad de la venganza y de, bueno, pues de eso, de que ninguna venganza te va a devolver las cosas que has perdido. Y me pareció que, que el género era un vehículo perfecto para contar este tipo de historia, porque no hay nada, mm, obviamente, no hay nada más horrible que la pérdida de un ser querido de una manera violenta. Entonces, bueno, pues se presta. Y digamos que con lo accesible del género puedes meter discursos más complejos y más filosóficos, eh, sin dejar de hacer una historia entretenida y que enganche, ¿no? ujú. Entonces, siempre pienso en este tipo en qué tipo de historias me gustaría hacer con ese aspecto. Y, por ejemplo, una cosa que me gustaría hacer, que no he hecho aún, es una comedia romántica, pero llevada a mi terreno. Es decir, Ostras, miedo me da y, eso, ¿eh? y sí, 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 y es una cosa muy curiosa porque tengo alguna idea escrita sobre que mezcla realmente todo lo que me gusta Ujú. de la acción, del género negro y de cosas como un poco violentas, que siempre meto, pero con rollos con tropos de comedia romántica muy tonta, incluso de telefilm chungo de Sí, estos sí, de la de hora de este es la siesta, de Antena 3 de las 2 de la, 2 hora- de la tarde, ¿no? de la hora de la siesta, Eh, efectivamente, de esos que te pueden poner en Navidad. Y tengo alguna historia desarrollada del tipo eso que mezclaría ese tipo de elementos. También ujú. por ese contraste que yo creo que sería muy divertido de estos géneros muy almibarados con reacciones muy violentas y muy, exacto, y muy, eso, muy de novela negra. Entonces, por ejemplo, es una cosa que me gustaría hacer porque no trata este tipo de personajes y creo que sería divertido. Precisamente porque son géneros que la gente conoce muy bien, que sabe que están llenos de estereotipos Sí, y que la gente puede esperarse unas cosas y tú puedes darles otras. Entonces, y bueno, tú puedes ¿quién sorprenderlos sabe? dándole un giro, ¿no? Sí, 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 quién sí. sabe, igual dentro de unos años estamos hablando tú y yo ahora Ojalá, ojalá, de una historia de ese tipo. ojalá, la verdad es que sí, ¿eh? Y después de tantos años, vamos a ir acabando ya con la entrevistilla, porque si no echamos aquí la mañana, Ya, gente. seguro, seguro. Pero después de tantos años, ¿qué crees que fue lo que más cambió para un autor en este mundillo? O sea, lo que piensas que más he cambiado de mi punto de manera de ver, ¿quieres decir? O... No en el mundo del cómic en general. Ah, el mundo del cómic. Claro, o sea, Sí, en sí, todo este mundillo como autor, ¿qué crees sí, que fue sí. lo que más cambió? Porque Hombre, aún hace sí, poco sí, entrevistamos a librerías y sí que le preguntaban, ¿no? Cómo eran los tipos de clientes de ahora comparado a los de antes, claro. pero un autor, ¿qué fue lo que más notas tú de cambio en este tiempo? Sí, hombre, yo creo que todo el tema tecnológico ha cambiado mucho. Y no me refiero, por ejemplo, al tema digital, de dibujar en Ujú. digital. Y eso, no, eso, por ejemplo, a mí realmente no me ha cambiado mi manera de acercarme al trabajo. Pero, por ejemplo, en mi carrera sí que noté dos cosas muy importantes. La más importante, yo creo, fue la llegada de Internet, que parece mentira, pero yo viví yo viví la llegada de Internet. Es una cosa que diremos en el futuro, como que vio llegar la electricidad, pero es un poco así, porque yo cuando estaba en el instituto, ni me planteaba que podía trabajar para Estados Unidos, que podía trabajar para Japón, que podía trabajar para muchos países. Y realmente la internacionalización del mundo del cómic a mí me permitió realmente trabajar como profesional, porque podías trabajar para otros países y bueno, las barreras las barreras geográficas en ese sentido desaparecieron. Eso para mí fue lo más importante. Luego también las redes sociales, obviamente, y la manera también de relacionarte con el público, yo creo que es lo segundo más importante de esos cambios, porque por un lado, permitir acercarte a otros autores. Yo, por ejemplo, como profesional también, de conocerlos y luego la gente hacia mí o yo hacia otros, hacia la gente, de poder hablar con tus cómics, poder estar haciendo una entrevista tú y yo ahora en vídeo. Mm, También ha sido malo en el sentido de que muchas editoriales, por ejemplo, también
no, tampoco te obligan, pero digamos que la labor del autor ha cambiado también a la hora de promocionar su obra. O sea, ahora gran parte de nuestro trabajo también es ser Ser promotores y publisher, ¿no? vendedores. Sí, exacto. Ya siempre digo que gran parte de mi trabajo es ahorrar tiempo para poder dibujar. Porque estoy pues, con las entrevistas que hago encantado, ¿no? Pero también estoy pues con el blog. Ahora también que si tienes una newsletter, que si tienes tu tienda online. Entonces, Ujú. como que nos hemos convertido en hombres orquesta y dibujar y escribir se ha convertido en una parte de nuestro trabajo y no la totalidad. Y yo creo que es el segundo cambio más importante que he visto en mi manera de trabajar. Si Ujú. ya la tecnología, digo, no me quiero meter en el marrón de la IA porque me pongo de mala leche. No sé si eso será luego un cambio. Yo creo que no, pero estos son de momento Ah, los que te puedo decir. claro, yo sobre la IA tengo mis pensamientos. Y como todo, porque cuando hay un cambio tan grande o un avance tan grande, yo me acuerdo, como decías tú, cuando salió Internet, me acuerdo de los routers que estabas jugando una partida con un amigo tuyo, Sí, y de sí. repente llamaban por teléfono y te cagabas en la persona que llamaba porque te cortaba la partida de por medio. Y yo me acuerdo cuando todo eso llegó, que también se decía, madre mía, Internet es el infierno, lo que va a pasar aquí, esto va a ser terrible. Y al final siempre depende del uso que la gente le da. Sí, Si sí. tú le quieres dar un buen uso a algo, eso va a ser bueno para ti o para... ¿no? Pero si le quieres dar un mal uso, siempre va a ser algo malo. Entonces, Sí, sí. depende de cómo se usen las cosas, en este caso la Claro. inteligencia artificial, ¿no? Que está tan de moda ahora todo el rollo, depende de cómo se use, puede ser bueno o puede ser malo. Sí. Pero bueno, por Pero ejemplo, en el la sentido de verdad que Internet, está por aquí para ejemplo, quedarse, ¿no? sí, no Eso está sé. claro. Yo tengo mis dudas, ¿eh? Puede ser también hay cosas que no sé. Bueno, yo siempre digo que la clonación también se podía hacer y no Y cuajo. no, Ent- por lo que sea, no por lo que salió, sea, ¿no? no cuajo. Como dice mucha teoría, puede ser el amianto también de nuestra generación. Pero aún así, bueno, aún así Internet, eso, también te ha disuelto también mucho lo que es el concepto del cómic, como cómic de papel, porque hay cómic digital, hay webcómic, yo mismo lo he hecho también mucho de eso. Y también agradezco, aunque me encanta tener, y yo creo que es lo que más me gusta del mundo, tener un cómic en papel y tenerlo en casa y hojearlo, también, también la tecnología ha permitido que yo, por ejemplo, eso, pues ahora quiero hacer un cómic en mi newsletter, hacerlo de pago, o hacer un cómic gratuito, como Polar empezó como un webcómic gratuito, y yo si tengo esa necesidad de crear y compartirlo, no tengo las limitaciones de hace 3 décadas. Entonces puedo hacer mi Sí, cómic y sí. ponerlo en internet y tira, y me quito esa espinita. O sea que en ese Sí, que sentido, es una forma de narrar súper distinta, ¿no? sí, La sí, de papel a lo que sería un webcómic. sí, sí. Pero incluso aunque no lo sea porque es un cómic que luego tú puedes publicar, la relación con el público ha cambiado porque, claro, es la inmediatez absoluta. Es la conexión con la gente, que tú puedes colgar el cómic y al minuto la gente lo lee en todo el mundo y te Sí, pueden comentar y sabes, es muy interactivo y te llega el feedback de la gente de lo que les gusta y lo que no. Es también muy enriquecedor porque, claro, tienes las reacciones en directo de lo que estás haciendo. O sea que no es sí. la relación con la gente no es necesariamente mala, por suerte. Y en mi caso, por ejemplo, salvo alguna anécdota, siempre ha sido buenísima. En ese sentido no me puedo quejar. Pero te digo, yo en esto del webcómic conocí hace muchos años a un autor mexicano, Raúl Treviño, que por redes creo que se llama Treviño Art o algo así. Lo conocí con Mm, un cómic que, bueno, él hacía como vídeos en YouTube y lo conocí hace muchos años, vi el cómic que estaba sacando, se lo pedí, me lo mandó desde allá y después se metió al webcómic y, y claro, jugó mucho con la manera de narrar de deslizamiento, ¿no? Hacia arriba o hacia abajo, en este caso, sí, por sí, así sí. decirlo. Y cambia muchísimo y si lo sabes aprovechar es una experiencia totalmente distinta a leer un cómic Sí, en papel. sí. Y es interesante porque eso, hablamos de tecnología y siempre hay cosas que quedan y otras que no. Por ejemplo, en su día también se intentaron hacer webcómics, pero que eran animados y que tenían Mm, música. Por ejemplo, y eso, sin embargo, fue una vía el muerta motion porque, comic, ¿no? Este. exacto, sí, sí. Sin embargo, eso, pues, ahora, por ejemplo, está el formato de los webtoons y de tapas y de formatos así. O sea, que es interesante que la tecnología en realidad
tampoco viene a restar, yo creo que viene a sumar. Y los cómics en papel siguen estando, e incluso la gente publica los webcómics en papel y se venden muy bien. O sea Sí. que realmente en ese sentido nunca he temido, al menos hasta ahora, si no cambian las cosas en la tecnología, porque es lo que me ha permitido a mí precisamente ser un profesional, gracias a Internet y a poder trabajar para otros países. Ujú. Y por último, que al final ya nos liamos y ya Sí, llevamos hombre, media ya. horita. Tenemos rollo los dos. Sí, no. Si no leo ya la última pregunta, podemos estar aquí. Encima yo soy gallego y soy de despedidas de 20 minutos. O sea, me despido y me vuelvo a despedir y otra vez. Entonces, última preguntilla y con esto nos vamos a despedir, gente. ¿Qué le recomendarías o por dónde le recomendarías empezar a alguien que no conoce tu obra? ¿Por dónde empezar a leer o conocer a Víctor Santos? Y vamos a obviar este Cassandra porque seguramente Vale. ya lo tengan en su poder, ¿no? Entonces, ¿por dónde nos recomendarías empezar? Pues, bueno, yo siempre, si no has leído nada, o sea, si no es un lector de cómic que haya leído muchos cómics, por ejemplo, siempre recomiendo, por tanto, la adaptación de Fahrenheit que hice para Planeta, como de Fahrenheit de Bradbury que hice, como también un cómic que se llama Intachable que hice para Panini en su momento, que es una historia de género negro sobre la corrupción en la costa mediterránea. Yo recomiendo esos dos cómics siempre porque son muy accesibles para un lector que es ocasional de cómic, porque tiene una narrativa muy clara, son historias autoconclusivas, una es una adaptación, otra es una obra creada por mí, pero son muy sencillas de leer. Y luego, si ya eres un lector veterano, muy cafetero, pues entonces ya te recomendaría los cómics de Polar, porque son cómics que ya juegan mucho con la narrativa, con la manera de narrar, con el encuadre, y entonces es un poco para un lector que ya tiene tablas y que ya conoce más los mecanismos. Yo creo que un lector que es más, un lector veterano va a sacarle más jugo Sí. a estos cómics, entonces yo creo que son buenas opciones. Me quedaron muchas preguntas, gente, para hacerla, Víctor. Así que espero que Carles lo ate bien en corto y que podamos tener otra charla en otra salida de otro cómic de Víctor en nuestra editorial. Así que, y si no, lo agarraré algún día Bueno, para que se venga por aquí y charlemos otro hay rato. movimientos, se están haciendo gestiones por ahí, o sea que igual hay suerte. Así que eso, gente. Darle las gracias a Víctor Nada, un por placer. prestarnos un rato de su tiempo. Pasaros por vuestra librería de confianza y echarle un vistazo a este Cassandra, que la verdad que lo vais a disfrutar muchísimo. Y nada, muchas gracias a ti, Víctor, por pasarte por aquí. Y nos vemos en siguientes entrevistas o siguientes cosillas. Así que nada, un placer y hasta la próxima. Nada, un abrazo. Pues hoy vamos a hablar de una obra de Yermo, pero sí, no son las orejas puntiagudas, y eso que a mí me gustan mucho. Ni vamos a hablar de algo de aventuras, que también me gusta mucho. La verdad es que hay muchas cosas que me gustan mucho. Pero Yermo en su catálogo tiene algunas cosas interesantes que en ocasiones pasan inadvertidas. Y esto me fastidia. Hace unos años hubo un boom en España con una obra de un autor francés que empezó a funcionar mucho y había mucho boca a boca y todo el mundo lo contaba. Me refiero a Esos días que desaparecen de Timothée Le Boucher. Pero en 2024... Yermo publicó una obra de este autor anterior a estas obras y en donde ya se podían ver buenas trazas de lo interesante que iba a ser el autor. Y es que os estoy hablando de En los vestuarios de Timothée Le Boucher, una obra de 130 páginas, en tapa dura, tomo único y de esas que no solemos ver en todos los canales y que la gente no suele hablar tanto de ellas. En los vestuarios seguramente no nos va a contar lo que creéis, aunque sí que va a contar mucho de lo que estáis pensando. El autor nos va a hacer un atlas social de lo que puedes encontrar en cualquier vestuario con adolescentes en un instituto, marcado por la manera de interacción social, la crueldad, los escalafones sociales, las diferentes formas de violencia que a veces es difícil recordar que existen, pero están ahí, el bullying y el acoso, intencionado y no intencionado, pero socialmente en ocasiones incluso aceptado. Y aquí, sobre todo en este punto, es donde más hincapié hace la obra. Porque vamos a ver cómo en muchas ocasiones la víctima no aprende nada de la situación. Porque ser víctima no te hace aprender nada, solo te hace ser víctima. Y en muchas ocasiones vamos a ver cómo cuando la tortilla da la vuelta, la situación no mejora,
solo cambia de víctima. Entonces es un cómic muy revelador, con un tempo muy sencillo, que se lee con una fluidez increíble y que nos deja muchos elementos bien construidos para que ese pozo nos haga pensar, nos haga reflexionar, porque no va a ir a una historia sencilla. Y a la vez sí es sencilla, pero no es la típica historia en donde nos van a contar que solo una persona sufre. Hay algo más que es muy importante y que vais a encontrar interés en ello. En cuanto al grafismo, es un Le Butcher bastante incipiente, en donde le vamos a empezar a ver cosas que hemos visto después, pero aún no está en ese nivel, y aún así su narrativa es fascinante, porque usa herramientas para contarnos cosas que no son tan comunes en ocasiones en los cómics. Y todo gira alrededor de poder contarnos cada elemento de una manera fluida, que funcione, que nos atrape, que nos vaya llevando de un principio a fin de la historia y que nos acompañe en todo lo que nos quiere contar. Así que cada vez que veo este libro en la librería, siempre lo recomiendo, porque para mi gusto es una gran obra. Y con lo difícil que es acordarse de esas obras que pasaron, pues hay que hacer mucho hincapié para que estas cosas lleguen a la gente y sepan que existen. Así que si le dais una oportunidad, estoy seguro que vais a encontrar algo muy interesante. Pues vamos a comenzar por aquí con la respuesta a vuestras preguntas. Ya sabéis, siempre lo digo, no me cansaré de repetirlo, que a final de cada programa responderemos las preguntas del programa anterior, así que dejad todos los comentarios que queráis en este vídeo, que los responderemos en el siguiente programa. Aunque a veces el señor no esté en el principio del programa, para su sección favorita siempre va a estar. Para destruir sueños, destruyéis. Así que vamos a comenzar ya y vamos por aquí con Mangit Bass, que dice: hola, peticiones para futuras entrevistas. Como habéis comentado que también valen otros editores y si no me equivoco estáis compartiendo stand en Valencia, pues me gustaría que trajerais al editor de Trilita. Y ya que estáis por Valencia, pues estaría bien una entrevista a la gente de Futurama. Son una gente muy maja y tienen un buen catálogo de títulos de Yermo. La verdad que voy a contestar yo primero a lo de Futurama. Tenemos ya varias programadas para entrevistas a librerías. Entonces, Futurama está entre una de ellas. Pero bueno, van a ir poco a poco porque tampoco nos podemos poner en contacto con todas. Pero en Futurama está la gente. Y también que si hay librerías que por casualidad ven esto y les gustaría estar aquí a charlar de lo divino y lo humano, pues aquí estamos. O sea, también nos contacten ellas. Y nada, de momento lo de otras editoriales, pues lo vamos a dejar en barbecho para más adelante. Porque además ahora viene una época en que sacaremos cosas de varios autores de aquí, entonces sí que tenemos, pues como hemos tenido la de José, la de Víctor, en breve pues seguramente tendremos una con Ana Pineda, que es la que dibuja uno de los volúmenes de Tierras del Gon. Entonces ya tenemos bastantes entrevistas en el futuro y nada, y bueno, a los otros editores en algún momento llegarán, pero bueno. Seguimos por aquí con Jorge García, que dice: buenas, de primera un abrazote y mil gracias por el programa que hacéis. Y la pregunta: ¿continuaréis la saga Haunted House? Ya que en Francia van por el 5º integral, los 2 primeros me encantaron. Gracias. Pues lamentablemente esta saga no continuará. De hecho, el primero y el segundo están ya a punto de descatalogarse. Y nada, o sea, realmente las ventas fueron muy, muy malas. Por eso se decidió con la editorial del Kurt no seguirla. A ver, yo tengo que decir que fue una pena, porque a mí también todo el tema steampunk y todo eso y las portadas me parecen un portadón y fue una pena, no poder seguir con ella. A mí me flipa, o sea, yo soy súper fan de Víctor Hugo, como todo el mundo sabe, de toda la vida. De hecho, la casa de Víctor Hugo en París es muy chula. Y claro, Haunted House es la casa que tenía fuera, ¿no? Cuando fue al exilio. Y nada, todo lo que... O sea, casi todo lo que rodea la historia está lleno de referencias a la literatura del siglo XIX, que yo soy súper fan. Y para mí es una pena, pero al final no podemos tirar adelante con muchas series que son muy deficitarias. Continuamos. Elegance Sky Hunter nos dice: buenas, veo muchas peticiones de western, me encanta. Si vais a hablar con Glenat, esta semana me llegó The Painted Crime, muy chulo, en blanco y negro.
muy en línea de otro que te comenté y te encantó, Revoirs Comanche. En cuanto a Sherlock Holmes, échale un ojo a Sherlock Holmes y los misterios de Londres, 2 tomos de Soleil. Buen viaje y suerte. Nos vemos en Valencia. Bueno, a mí no, que yo no estaré en Valencia, pero... Yo, gente, lo intenté. Estuve el otro día en un directo de la Cueva de Black Lobby un domingo que tuve libre y me pasé por ahí un rato y me di de cuenta que yo este sábado tengo libre. Y dije yo, ostras, estábamos viendo a dónde podemos ir y no me acordaba que era el Salón de Valencia. A ver si puedo ir. Estuvimos mirando billetes de tren, cómo llegar en tren, cómo llegar en avión, y al final en avión era muy caro y en tren el precio estaba bien, pero me pasaba más horas en el tren de las que iba a estar en Valencia. Entonces, pues como mira, no, va a ser que no. Así que yo tampoco estaré. Yo es que ya he hecho un viaje esta semana, entonces irme 2 veces con la gata que visteis el otro día aquí, que está muy mayor y está muy necesitada, entonces no. O sea, tengo que tener a alguien que se ocupe de ella y no puedo pedir tantos favores en la misma semana, y menos cuando sí que quiero ir a Madrid el mes que viene, a Matadero y tal. Pero bueno, sobre el cómic que decía, The Pentile Crime, sí que lo tengo en cuenta porque es de Stefano Martino, del que hemos anunciado que sacaríamos sus crónicas de la Atlántida, que lo dijimos hace 2 semanas. Entonces, sí que tenemos que esperar un poco para sacar primero esta obra que ya tenemos contratada y luego ya seguiremos más adelante. Además, encaja muy bien con esta pequeña línea de thriller que estamos montando. Y ya está. Don Blas nos dice, muy buenas, Carles y Luis. Recomiendo encarecidamente la traducción de las siguientes series. Bueno, vamos a ir una por una porque tiene varias aquí. Aquí, lo que más le gusta al señor, no. Astra, saga de Delcourt, en mitología nórdica, en ópera espacial. En Francia van por el 3er volumen y la historia me encanta. Bueno, esta sí que la conozco porque es como una reversión de La vida de los Nibelungos, pero eso, el espacio me recuerda mucho en muchos estilos a Capitán Harlock o a la leyenda de los Caballeros Galácticos, series así. Pero bueno, de momento, hasta que no acabe en Francia, no me lo planteo. Orepia, de Soleil. En Francia van por el 2º volumen, pero la historia te atrapa desde el principio. A mí no me acabó de convencer el primer volumen. Si tanto dice, igual lo leeré de nuevo. A ver si... Lo que pasa es que tenemos mucha serie de fantasía ya iniciada y digamos que la parte de fantasía la tenemos ya muy cubierta. Entonces, me interesa más estar buscando, como ya dijimos, cosas de ciencia ficción que no meternos en más cosas de fantasía. Gente, aprender de Don Blas, que me pone el título en francés y al lado la traducción. Muchas gracias, Don Blas. Siempre voy a leer tus comentarios. Sky Hunter. Los tuyos a lo mejor no, ¿eh? Ya con el nombre, ya pues. Dice, recuerdos de un elficólogo, de Soleil. Es una serie de solo 3 volúmenes y trata de la resolución de un crimen en el que se ven implicados fuerzas de la mitología celta. Bueno, este está guay. Lo tengo como en el fondo de catálogo. No es urgente porque es una serie antigua y hay otras que, digamos, que van por delante. Pero podría ser en un futuro que llegue. Triskel, de Soleil. Es una serie de solo 4 volúmenes en Francia, heroica. Pues va lo mismo que la anterior. O sea, hay muchas series también. Mira, es que Hunter hace un par de semanas consultó sobre la serie de Lanzarote, de Lancelot, que es una serie de Soleil, del mismo personaje, obviamente, pero más en un tono más de fantasía, ¿no? Más de esto del mundo de celtas de Soleil. Entonces, estas series sí que son series que son buenas, o sea, no son excelentes, obviamente, pero sí que son series buenas de pasar un buen rato, de leer y disfrutar mucho. Y es aquello, o sea, no son urgentes, pues, bueno, pues tampoco hay otras editoriales que estén apostando por ellas, ni nada, ¿no? Y no hay miedo de que nos las quiten, entre comillas. Entonces, sí que son series que son chulas, pero hay que encontrarles un momento. Y como te digo, todo lo que es de fantasía, está en el plan de publicaciones en estos momentos está un poco congestionado, pues porque tenemos
todo lo de Oxymore, todo lo de Aquilon, algunas series de algunos autores de estos universos que han hecho otros proyectos y que, como ya sabéis, que a nosotros nos gusta apostar por catálogos de autor, pues estamos apostando por estas cosas de estos mismos autores. Entonces, todo lo que es de fantasía le cuesta encontrar su hueco, digamos. Seguimos. Dragon Seas, de Humanoids Associates. Es una serie de solo 3 volúmenes protagonizada por híbridos humano-dragón. Muy chula. Además es de Mateo Guerrero, si no me equivoco. Lo que pasa es que es de Humanoides, que ahora están todavía en problemas legales. En tierra de nadie, ¿no? Sí. Las tierras de Sien, de Soleil. Es una serie de solo 3 volúmenes de fantasía heroica. Me encanta la fantasía heroica. Ya se nota, se nota. A mí también. Esta no la conozco, ¿ves? Esta la miraré a ver si está guay y la miro también en la carpeta de cosas del futuro. La sombra de Shanghái. Ya señalado por aquí, para que Luis no nos martirice con su pronunciación en francés. Muchas gracias, señor. De la editorial Fey. Son 6 volúmenes y trata de una heroína asiática de mediados de los años 30 que se enfrenta a un mafioso chino, digamos, poco común. No cuento más porque estropearía tan genial historia. Perdonad la retaila, pero tenía pendientes estas series y no me he acordado de ellas hasta hoy. No te preocupes, para eso estamos y se agradece. Lamentablemente he intentado contactar varias veces con esta editorial, también por otros títulos que eran bastante interesantes y nunca he recibido una respuesta. O bueno, sí, recibí una respuesta una vez, pero cuando yo ya contesté haciendo la oferta ya nunca más me contestaron. Entonces, tampoco no merece el esfuerzo que hay que hacer para contactar con ellos, ¿no? Si no te cogen la llamada, mejor no llamar. Sí, ¿no? Sí. O sea, si no te contestan, ¿para qué vas a insistir? Claro. Si no les interesa, pues todos tenemos mucho trabajo y todos tenemos otras cosas que también son interesantes. Trollardo, nos dice: Carles, ahora que sacas cómics, ¿te ves guionizando cómics para tu propia editorial, como por ejemplo hace Gregory Harriet en la suya? Saludetes. Pues no lo sé. Me veis guionizando cómics. A ver, a mí me gusta mucho encargar cómics. O sea, tener ideas para hacer una historia y martirizar a Nacho Golfer normalmente diciéndole ¡buah, qué idea ha tenido! No sé qué. Entiendo que también lo dijo en una entrevista una vez, de que yo veo una cosa y digo, esto hay que hacer una historia y hasta la desarrollo. Y con una dibujante estamos medio desarrollando una historia para ayudarla a acabar de montar las piezas de la narrativa. Lo que pasa que yo no tengo mucho tiempo para hacer estas cosas. O sea, escribir un cómic requiere mucho tiempo de documentación, de ponerse y montarlo, de montar esto, lo que decía, ¿no? Todas las piezas que encajen de principio a final. Además, tiene que estar todo muy bien montado al principio para que el dibujante no se vea penalizado por errores del guionista, ¿no? Que al final el trabajo del dibujante es 50 veces más complicado que el del guionista y tarda mucho más que eso en hacerlo. ¿Que me gustaría? ¿Que tengo ideas para hacer cómics? Sí. También creo que la labor del editor es importante y yo necesitaría un editor externo a mí para poderme corregir a mí mismo. O sea, no solo ortográficamente, sino también para poder leer la historia desde fuera y decir lo que funciona y lo que no. Entonces, hacerlo desde mi propia editorial lo veo complicado. Pero bueno, no es exacto, en algún momento. No, él lanza ideas. A mí me gusta mucho lanzar ideas y que otros las desarrollen. Lo que pasa es que a veces alguna idea que he lanzado, pues el desarrollo que he tenido no me ha acabado de convencer. Y he pensado, vaya, es una idea buena que se ha perdido o ha quedado a medio hacer o no ha encontrado eco en algún autor. Y allí diría, bueno, hoy estaba hablando con Nacho de Joaquín, ayer, porque ayer estaba leyendo un par de artículos sobre un tema que me interesa mucho a mí. Y leí una cosa que no sabía de ese tema y dije, ¡buah! Esto da para un cómic de puta madre y tal. Y eso le he dicho a Nacho.
Y Nacho igual, te mandó al carajo, ¿no? no, Nacho normalmente yo soy muy cabrón y a Nacho digo, guau, qué ideaza, y luego cuando ya le he pillado estoy dos horas para contestarle para que esté nervioso a generar tensión pero igual esa la desarrollo porque es un tema que me gusta mucho. Sí, a ver, hay muchas veces que es complicado porque tú tienes la idea o la visión de esa idea y a lo mejor al que se la dices no la ve igual que tú y es lo que dices, a lo mejor al final el resultado final, si se lo mandas a hacer a otra persona, no es el que tú querías. Exacto. Porque esa persona tiene otro punto de vista. Eso es complicado. Sí. Bueno, vamos a continuar. Rico nos dice, buenas tardes. Como Yermo ha publicado obras con un estilo no clásico como Carcayú o La Mujer de la Estrella, no sé si va a continuar con esta línea, pero propongo de Glenat otro western, Tout le plaisir et pour moi y Jaclas. Estoy mirando Tout le plaisir et pour moi, que no lo conozco. No, pues tiene buena pinta. Tiene buena pinta. La línea va a seguir, o sea, no será una línea de 50 títulos, pero sí que me gustaría que saliesen unos 6 al año. Pensar que todavía tenemos... Ojo que está aquí la DJ. Vale. Hoy con qué nos va a deleitar en el Spotify. Bueno, o sea, hay que sacar todavía el segundo de Rafa Zam, que llegará a final de año. Igual este año saldrán 2 o 3 de esta línea. Tengo un par de que son de ciencia ficción, pero de estas que son una ciencia ficción como muy filosófica, que me gustan mucho y quiero encontrarles el sitio. Lo que pasa que no sé... Mira, pregunta para toda la gente del mundo. No sé si esto convertirlo en un sello aparte, que tenga su... O sea, lo que hemos empezado, pues lo hemos empezado, ¿no? Pero no sé si esto funcionaría más si no estuviese tan relacionado con Yermo. ¿Sabes? Porque sí, realmente... hacer otra parte como hicimos... Sí, como se ha hecho con Arechi, como se ha hecho con Mipel. Porque creo que le está penalizando el que estemos... El que salga bajo Yermo, ¿no? Sí. Porque hay títulos, por ejemplo, que han funcionado flojito, como Carcayú, pero tú no encuentras una reseña mala de Carcayú en ningún sitio. O sea, toda la gente que lo ha leído está flipando y no sé si como tenemos mucho lector, que lo que le gusta es, con toda la lógica del mundo, es el cómic de dibujo más tradicional, más realista quizá, o menos cartoon. No sé si al entrar en este tipo de cómics nos cuesta, ¿no? Entonces, bueno, la gente y que asigna. Tiene un tema de que comente, gente. Que comente. Que al final lo único que va a cambiar es el loguito, la parte de abajo del loguito y ya está. Pero sí. Bueno. Vale, vamos a seguir por aquí. Y también la forma de promocionarlo, ¿no? Si se hace un sello nuevo, obviamente se hace con redes sociales diferentes o con... Seguimos con el Renacido. Carles, un buen momento para rescatar en Glenat series antiguas que dan para un integral. Les Aventures du Transvaal, Down Under, Promise y si te das una vuelta por Bambú Traite, L'Eau du Bois du Monde. Vale. Estas fueron cositas de Francia. Sí. L'Eau du Bois du Monde, desde ese momento lo tengo descartado. A mí no me gustó mucho. Y estas historias son así como de aventuras, pero en tierra de nadie, digamos, que no están en un género muy claro, no acaban de funcionarnos bien, ¿no? O, por ejemplo, El legado del diablo, que comparado con hasta el último, ¿no? Que es de los mismos autores y que es un western, con todas las de la ley, pues queda un poco... o sea, las ventas, la comparación de ventas es abismal. Los otros, pues mira, hay un par de westerns que son westerns un poco atípicos, que ya sabéis que a mí es lo que me gusta a mí, que podría caer a uno. Y alguna cosilla más de Glenat, que es de este estilo más clásico, también tengo ahí en la diana. Vale. Pero también digo una cosa, o sea, que la cantidad de libros que podemos sacar al año es limitada, siempre lo decimos. O sea, no todo lo que me interesa, nos interesa, os interesa, tiene cabida en el plan de publicaciones.
Y sí que entiendo que a veces la gente que dice, es que sacáis libros de segunda, es que a veces hay que intentar probar también otras cosas, no es que sean libros de segunda, sino que es intentar abrir otros canales de lectores, digamos. Santiago nos pone, vuelvo a poner mi pregunta de la semana pasada. He tachado lo de Angoulême, porque supongo que fue por eso por lo que me censuraron. A lo mejor no, o sea, no sé cuándo la pusiste, pero si la viera seguramente la pondría igual. Vamos para allí. Buenas, Carles. ¿Tú comentaste lo ocurrido con el Festival de Angoulême? Bueno, yo no tengo muy claro lo que sucedió. O sea, sí que tengo claro lo que sucedió. Bueno, no porque no hay juicio todavía, pero todo es presunto. O sea, creo que hubo un caso de abuso sexual por parte de alguien de la directiva de Angoulême hacia alguna de las becarias o algunas de las trabajadoras, que hubo como, no sé exactamente, o sea, no lo leí en su momento, pero tampoco me acuerdo tanto, que hubo un rechazo por parte del... Es como que la administración de Angoulême está como cedida a una empresa, que es donde hubo este caso de abuso, y se negaron a o a cesar a la persona acusada o a tomar medidas de control para que eso no volviese a suceder o algo así. O sea, en redes lo encontrarás mejor. Lo que sí que sé es que, obviamente, pues todo el sector cultural se aunó, como tiene que ser, en contra de esto y decidieron no presentarse en Angoulême. Muchos autores, muchas editoriales, chapó, porque sabemos que ese es un punto muy importante económico tanto para las editoriales como para los autores. Entonces, arriesgar el dinero propio por defender los derechos de la gente, para mí es muy valioso. Entonces, muy guay. O sea, al final, bueno, luego hicieron este off de Angoulême, ¿no? Que hicieron como un Angoulême propio con un casino, si furcias. Yo diría que... Madre mía. Este vídeo, a ver si lo podéis llegar a ver, gente. Porque YouTube, cuando lo suba, a lo mejor me manda al carajo. Bueno, he hecho furcias, no he hecho nada más. Pero bueno, era... Que no sé, que supongo que fue guay, ¿no? O sea, que fue como un Angoulême como más festivo, menos corporativo, quizá, más dedicado a los autores y tal. Entonces yo creo que fue como un buen cambio. Seguimos, porque tiene varias cosillas por aquí. Vale. ¿De dónde saca Luis libreros tan majos? Porque los de mi ciudad son para darles de comer aparte. De entrada, si te paras un rato largo a ojear los cómics, te miran como si estuvieras robando. Si el ejemplar está dañado y preguntas si tienen otro, te miran como si acabasen de ver a ET. Eso solo de entrada. A ver, no sé, la verdad que hay gente para todo tipo, pero bueno. Pero de todas formas, yo personalmente no he tenido nunca muchos problemas con libreros en mi vida como lector, ¿eh? También es verdad que tienes la posibilidad y no te gustan los libreros a los que vas y hay otra librería en la ciudad, siempre puedes apoyar a la otra librería en que se tratan mejor, ¿no? Eso sin saber de qué librería están hablando. Y más ahora que puedes pedir hasta por internet. Sí. Bueno, pero de todas formas, yo se puede pedir por internet, pero yo soy muy de... Sí, de ir a librería. De comprar el físico, ¿eh? O sea, yo si no veo el libro, me cuesta. Y además, cuando vas descubres muchas cosas que igual por internet te enteras. Mira, yo lo conté varias veces, no sé si aquí lo llegué a contar. Cuando salían los bonos de cultura de aquí en Galicia, ¿no? Que te llegaban a dar hasta el 50% de descuento en libros y cómics y esto, yo iba con un amigo mío a comprar. Y éramos totalmente lo opuesto. Él llevaba su lista de cómics que ya llevaba preparada para comprar y yo llegaba con mis bonos, entraba en la tienda y decía, vamos a darnos una vuelta a ver qué hay por aquí. Y yo soy mucho, sí que hay cosas que sí que vas con la idea de pues, series que quieres continuar o un cómic que sí que te gusta mucho que quieres comprar, pero yo también soy de la idea de ve a una tienda, date una vuelta, siempre vas a descubrir algo que por la portada, por la sinopsis, por el dibujo, por lo que sea, te llame la atención y así es como descubres obras que seguramente pasen desapercibidas por el radar de youtubers y estas cosas. Sí.
A ver, que muchas veces que con el libro es una historia de amor, ¿no? O sea, el coger el libro, mirar la contra, ojearlo. Muchas veces te compras un libro y no sabes por qué, ¿no? Sino porque hay hay algo que te atrae del libro. Yo me acuerdo Me de pongo- uno. Yo me acuerdo de uno que fue Lavender. No me acuerdo ahora mismo la editorial, disculpar. Que yo lo compré cuando salió sin saber qué era, porque la portada me encantó. El dibujo era una pasada y tenía mucho dibujo como debajo del agua, ¿sabes? Y me flipó cómo trató ese dibujo y me lo llevé. Y claro, después cuando lo leí, me llevé una sorpresa con los giritos finales Claro, y sí, sí. después lo empecé a recomendar y después lo leyó más gente y claro, y eso seguramente, si no fuera a comprar de esa manera, seguramente no lo compro. Sí, sí. Pero Pero bueno, vamos a continuar, que aún nos queda por aquí y esto se nos va a hacer muy largo el programa de hoy. Hostia, vamos. Sí, llevamos un rato. Carles, mazazo que nos ha dado a los seguidores del género western con tu rechazo, quizá por ignorancia, sin ánimo de ofender, a los álbumes de Rey. ¿Ves? Perdón. ¿Ves con mejores ojos Le Sacrifice de Ailes, que viene con un dibujo flipante? ¿Y es posible rescatar dos series que quedaron incompletas? Complot de Delcourt y El vampiro de Benares, que creo que era de Glenat, España. Gracias. De estas, el vampiro a mí le tengo muchas ganas también. A ver, el mazazo. El mazazo. A ver, es que si no me equivoco, esta serie es una secuela de otra serie que está publicando otra editorial. Me parece. O sea, si no me equivoco. Ostras, no sé. Entonces, si me equivoco, me lo dices en el siguiente programa y ya está. O sea, me lo pones en los comentarios. Pero es por eso, que ya sabéis que yo soy muy pudoroso a la hora de coger cosas que esté publicando otra editorial. Lo mismo con las series inacabadas de otra editorial. A menos que sea la editorial francesa que me las ofrezca, yo no voy a ir a por ellas. Porque, igual que también hablamos, ¿no? O sea, la semana pasada con un libro de Corday, ¿no? O sea, entonces para mí, la persona que se ha quedado Marshall Bass es quien tiene que apostar por los libros de este autor. Porque, o sea, hay que hacer catálogo de autor. O sea, es igual que decía lo de Delat, ¿no? O sea, siempre que pueda, pues voy a contratar las series de Delat, por ejemplo, o de Hoop, o de Lerry Goulet, o de esos autores que nosotros hemos ido trayendo siempre que hemos podido su obra. El sacrificio de las águilas. El problema que tiene es que ha salido solo un volumen y hace un tiempecito, me parece. Hace un año y medio. Entonces, vamos a esperar a ver si la serie sigue o no sigue, que no nos pase como Gunfighter, ¿no? Que salió el número 1 y estamos esperando aquí desde hace años para el número 2. Cuando son series tan pequeñas, yo ahora, cuando son series que serán 2 o 3 volúmenes, prefiero esperar para hacer el integral directamente, si puede ser. Si hay como... Si es... A veces te obligan a sacarlo en tomos unitarios, entonces, pues bueno, pues se hace. Pero en estas series que ha dicho, en principio vamos a esperar a que haya para hacer integrales. Sí, al final salen, sí. No ha dicho nada que me parezca descartable. Muy bien. Continuamos con Manguit Bass, otra vez por aquí, que pone: hola, Glenat tiene una colección sobre personajes históricos. Cada número trata sobre uno de esos personajes. La colección es muy larga, pero quizás se podría publicar en integrales que tuvieran un nexo en común, al igual que queréis hacer con La sabiduría de los mitos. No sé cómo se llama la colección, pero ¿sabéis a qué me refiero? En la colección hay títulos dedicados a Ramsés II, Mussolini y un largo etcétera. Sí, la conozco. Lo que pasa que que entre La sabiduría de los mitos, Las reinas de sangre y el de la Biblia que quiere sacar, al final ocuparía el catálogo. Civilizaciones. Y tal, claro, y llega un punto que tienes que frenar un poco este tipo de libros, ¿no? Son interesantes, pero también hay muchas otras cosas. Y el problema que tienes es que al meterte en una serie así, te obligas a sacar casi todo lo que sacan. Y son muchos libros, la verdad. Pero bueno.
que no es un no, ¿eh? O sea, a mí me parecen interesantes igual que me parecen interesantes el resto de títulos. O sea, las Reinas de Sangre y tal y cual. Entonces, igual en algún momento, cuando las otras series estén ya apagándose, digamos, que estemos ya completando todo lo que he publicado, entonces es un momento para plantearlo. Pero de momento no. Último comentario de Trolardo por aquí otra vez, que nos dice: buenas, os dejo por aquí 2 cositas de Francia que tienen muy buena pinta. Mea culpa, de Brissard y Malatine, de Glenat, y la otra es para abril, Frankengood, de Maca y Corday, Dupuis. Buena semana. Bueno, de Corday, pues mira, justo acabamos de hablar. O sea que ahí ya tienes la respuesta en lo que hemos dicho antes. Y Mea Culpa es, ayer la vi, el Señor Libro Impreso, que es muy guay, pero sí que esperaríamos a que saliese el segundo volumen, que creo que son 2. Pero es muy chulo. Y la portada es magnífica. Es un soldado nazi, bueno, un comandante nazi con una cruz detrás. Muy guay. La historia es un poco ficcional. ¿Cuál fue el papel de la Iglesia Católica en el Holocausto? Entonces, creo que es un tema que no se ha tratado mucho y que parece muy interesante. Bueno, gente, por aquí terminamos el programita de esta semana. Se nos están quedando programas largos. Espero que los estéis disfrutando. No todas las semanas van a ser así. Pero bueno, teníamos que hablar de varias cosillas y estas últimas estuvimos teniendo entrevistas muy chulas. Así que nada, espero que os estén gustando. Dejadnos en comentarios todo lo que queráis preguntar, las preguntitas también que dejo Carles por aquí para que respondáis. Y nada, nos vemos la semana que viene con más cositas, nuevo programita. Y nada, hasta la semana que viene, gente. Chao, chao.